Una de la tarde, 43 minutos. La Fiscalía General de México anunció que ofrece una recompensa de 1,5 millones de pesos, que son unos 81.500 dólares americanos, para encontrar a los responsables del asesinato de varios periodistas, incluido el de Javier Valdés, acribillado a mediados de mayo pasado. Agregó que el dinero será entregado de manera proporcional en relación con la veracidad, utilidad, eficacia y oportunidad de la información que haya representado para la localización de los agresores. No está incluido Ricardo Munlui, asesinado en marzo de este año, un caso por el que todavía no hay detenidos. En lo que va del año han sido asesinados 5 periodistas en México y las agresiones no han cesado. Sobre la medida conversamos con el director del Consejo para la Paz y los Derechos Humanos en México, Fernando Ruiz. Pues mira, esta medida por supuesto no va a tener ningún impacto a favor de la seguridad de los periodistas, porque prácticamente el Estado, de manera pública, está transfiriendo la obligación de investigar y la capacidad de poder resolver estos casos en los ciudadanos, cuando es una obligación exclusiva del propio Estado. El ofrecer este tipo de recompensas es más una especie de publicidad en la que se quiere hacer creer a la opinión pública que hay un interés o un compromiso por resolver los casos. Sin embargo, tú debes entender que los asesinatos y las amenazas contra periodistas ocurren bajo la cobertura del anonimato absoluto. Por supuesto, ningún sicario va a andar divulgando que tomó parte privada de la vida a algún periodista, y resulta hasta ingenuo, si no es que hasta ofensivo, que venga el Estado a ofrecer esas recompensas con la supuesta esperanza de que alguien aporte algún dato, cuando esos datos, por supuesto, no son públicos para nadie. Solo el autor intelectual y el material conocen de sus acciones y nadie más. Es un acto realmente ingenuo y ofensivo al gremio periodístico y a la gravedad de lo que está pasando en México con este tema. Le toma a los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos hasta 90 días decidir qué tipo de medidas de protección les van a aplicar. Imagina lo que implica esto, esperar 90 días si estás bajo amenazas y crimen organizado. Esto también se da en momentos en que varios periodistas han ido a protestar para la protección de los derechos de los periodistas y a la vida también de los periodistas, y también se da en el marco después de la visita de la canciller alemana Angela Merkel. Todas estas decisiones del gobierno de pronto tienen que ver con lo que se fue o con lo que fue discutido con la canciller. Recordemos que la canciller también hablaba incluso de pedirle al gobierno investigar en profundidad incluso las desapariciones. Eso también en relación con los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Sí, de hecho, como te comentaba, aquí es notoria una actitud más de tipo publicitario, político, es decir, en catapultar una aparente preocupación del Estado en responder a las demandas nacionales e internacionales para que se proteja a los periodistas, para que las personas desaparecidas sean localizadas y para que los responsables sean sancionados. Es una simple simulación. En la práctica, te puedo decir que, por ejemplo, el día justo de ayer, aquí en México, tuvimos una reunión con el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas. Y es donde pudimos determinar que hasta 90 días debe esperar un periodista o un defensor que está bajo amenaza, que está siendo intimidado, para recibir alguna respuesta del Estado en materia de protección. Y ahora resulta que van a transferir al ciudadano el deber de investigar y aportar evidencias. Vamos, esto es prácticamente renunciar a ese deber que el Estado tiene de proteger a todos sus ciudadanos, no solamente a los periodistas. Pero este gremio en particular en México hoy enfrenta una auténtica crisis de seguridad, donde la vida está en riesgo por el solo hecho de informar. Bueno, hemos visto que desde el año 2000 han sido ya asesinados más de 100 periodistas en México, de los cuales 11 fueron solo en 2016, que fue una cifra récord. Este año ya van 5 o 6 periodistas asesinados, y según organizaciones de derechos humanos, más del 90% de estos crímenes siguen impunes. ¿Qué puede hacer realmente el gobierno para sacar de la impunidad de estos crímenes y proteger a los periodistas? Pues mira, la gran falla que se está detectando es que justo ni siquiera se investiga. Se recolectan las versiones de los afectados, de los que están amenazados o de la familia del periodista que fue asesinado,
pero no se avanza más allá, no se hace un trabajo realmente de investigación por parte de la policía, las fiscalías no coordinan realmente a los investigadores, es decir, a los propios policías, incluso las medidas en sí de protección, pues son de dudosa calidad porque no protegen, solamente dan un sentido de cierta seguridad psicológica para el afectado, pero en materia práctica, en la acción, en el terreno de la agresión, no se le está brindando protección eficiente ni a los periodistas ni a los defensores y mucho menos a sus familias. El Estado está obligado a tomar acciones contundentes de investigación y sobre todo de prevención, porque esa es una materia que siempre ha estado pendiente en México. La prevención del delito nunca se atiende, se encuentra el periodista frente a un Estado que es reactivo, no que es propositivo y que se anticipa. Solo reacciona ante el delito, ante la presión mediática, y muchas veces la reacción se limita a lo que estamos viendo justamente con este anuncio, ¿no? Hacer creer que hay una preocupación, ofreciendo recompensas que por supuesto no van a prosperar. ¿Quién podría, un ciudadano común y corriente, tener información de quién fue el autor de un homicidio de un periodista? Por supuesto que nadie. ¿Por qué cree Fernando finalmente que México se hace el de la vista gorda o el de los oídos sordos frente a la problemática que viven los periodistas y defensores de derechos humanos en México? Mira, es un hecho que hay una especie de actitud de, pues, destrozar, perseguir, acosar a estos dos sectores de la sociedad, el de los periodistas y los defensores, porque este gobierno en particular de Peña Nieto se ha distinguido por una enorme corrupción, por terribles nexos incluso con crimen organizado, y que tanto periodistas como defensores exhiben justo esos nexos. Y por supuesto tú sabes que cuando se afectan esta clase de intereses, las reacciones suelen ser violentas. Y el Estado simplemente se limita a simular, a hacer creer a la sociedad, tanto mexicana como internacional, que va a actuar. A la fecha te puedo decir, por ejemplo, que hace más de un mes el presidente Peña Nieto anunció que se iban a liberar más recursos para los mecanismos de protección a periodistas y defensores. Bueno, al día de hoy eso no ha ocurrido. Simplemente fue un discurso que se escucha bonito, pero que en la práctica nunca ocurre. Hay cientos de periodistas en este momento esperando recibir alguna medida de protección y no llega la medida. Y el peligro está avanzando y estamos viendo cómo cada día surgen noticias locales de agresiones, de intentos de asesinato, de desapariciones, amenazas, en fin, y el Estado sigue siendo un simple observador. Al Estado le conviene justo eso, mantener al periodista y al defensor de alguna manera política y socialmente marginado. Fernando Ruiz, del Consejo para la Ley y Derechos Humanos en México, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio SBS. Al contrario, gracias a ti por este espacio.